Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Jessica, Julieta, que anda por ahí, Pamela, Celeste y Maricel, gracias por estar en la clase. Bien, clase pasada habíamos comenzado a hablar de traumas y duelo. Nos había quedado una parte con respecto al duelo, que lo vamos a ver la clase de hoy. Donde el duelo puede presentar una variedad de síntomas que varían siempre de una persona a otra, porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos, y también a nosotros como primer respondiente en primeros auxilios psicológicos es importantísimo reconocer estos síntomas para evitar intervenciones que sean innecesarias o también para comprender mucho mejor lo que es el proceso de duelo. Por eso vamos a hablar un poco de los síntomas del duelo, ¿sí? Dentro de los síntomas del duelo tenemos todo lo que son los síntomas cognitivos, ¿sí? La incredulidad, vamos a aceptar a Mica, que es, digamos, esta dificultad para aceptar la realidad de la pérdida, la confusión, que ahí hablamos de lo que es desorientación, de lo que es la dificultad por ahí para concentrarse, preocupación, que son estos pensamientos persistentes sobre la pérdida, sentido de presencia, que es esta sensación por ahí que uno siente de que el caso de una persona fallecida está presente, y lo que son alucinaciones, ¿sí? Tenemos alucinaciones auditivas y tenemos, perdón, alucinaciones visuales, o sea, ver o escuchar al fallecido. Por otro lado, tenemos lo que son síntomas, ahí está, emocionales, como es la tristeza, ese sentimiento por ahí muy profundo de pena, el enfado, ¿sí? Que puede ser ir hacia uno mismo, ir hacia los demás o ir hacia a la misma situación. Culpa y remordimiento, que sería el sentimiento de responsabilidad por esa pérdida, ansiedad, preocupación intensa, nerviosismo, soledad, esa sensación de uno querer aislarse muchas veces, fatiga, apatía o indiferencia, que ahí podemos hablar de lo que es la falta de energía, la falta de motivación, desamparo, que es un sentimiento, digamos, de impotencia, shock, que es cuando uno está en un estado así como de aturdimiento, anhelo o añoranza, que es ese deseo intenso de estar con este fallecido, emancipación, que es el sentimiento de liberación, que muchas veces uno siente también, alivio, que es esa sensación de descanso tras esa pérdida, que no está mal sentirlo, inestabilidad, que son cambios emocionales por ahí frecuentes. Por otro lado, tenemos lo que son los síntomas conductuales, que hablamos de trastorno del sueño, esta dificultad para dormir o directamente lo contrario, dormir en exceso, trastorno de alimentación, o sea, cambios en lo que es el apetito, conductas distraídas, por ahí dificultad, por ejemplo, para concentrarse en tareas diarias, elemento social, que sería lo que es el aislamiento o la búsqueda de compañía constantemente, soñar con lo perdido, estos sueños recurrentes, conductas de evitación, evitar lugares, evitar situaciones que recuerden al fallecido. Después también le puse buscar al fallecido y llamarlo en voz alta, ¿sí? Que son comportamientos de búsqueda. Suspirar, que sería esta respiración profunda y frecuente. Hiperactividad y agitación, ¿sí? O sea, hablamos de todo lo que es una inquietud física acá,
visitar lugares significativos o llevar objetos que recuerden al difunto, o sea, mantener esta conexión física con el fallecido, atesorar las pertenencias del fallecido, eso también es un síntoma de duelo, un síntoma conductual, guardar, digamos, los objetos, y llorar. Bien, expresión física directamente del dolor. También hay síntomas orgánicos, ¿sí? La opresión en el pecho, esa sensación de presión, el vacío en el estómago, ¿sí? Esa sensación de por ahí tener un nudo en el estómago, de vacío, opresión en la garganta, hipersensibilidad a los ruidos, o sea, tener una sensibilidad aumentada a todo lo que son los sonidos, sensación de despersonalización, o sea, sentirse desconectado de uno mismo, falta de aire, o sea, dificultad para respirar, debilidad muscular, falta de energía, o sea, tener un cansancio extremo y sequedad en la boca, ¿sí? Boca seca. Bien, hasta ahí vamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Yo ya les habilité el campus virtual. Ahí te dejo, Jessy, este PowerPoint que es como un resumen de lo que ustedes tienen en el PDF. Jessy, te escuchamos. ¿Estos síntomas son solamente en caso de fallecimiento o en cualquier tipo de duelo que se atraviese? En cualquier tipo de duelo. Hay algunos que son específicamente de cuando hablamos de una persona que falleció, pero los demás lo podés tomar en cualquier tipo de duelo. ¿Sí? Por ejemplo, atesorar las pertenencias del fallecido, hablamos de una persona o de un animal, por ejemplo. Eso, quizás la pérdida de un trabajo, no vas a pasar por ahí, por ese tipo de síntoma. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a ver, con el tema de el sueño, de las pesadillas y demás, sí podés pasar por eso. Hay algunos que son específicamente, si hablamos de una persona fallecida, y otra que lo podemos aplicar en general para los otros tipos de duelo. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito también de las etapas del duelo según Bowlby, que él la divide a las etapas de duelo, porque se acuerdan que anteriormente nosotros estuvimos viendo, hablando, mejor dicho, ay, se me fue lo que iba a decir. De los diferentes tipos de duelo, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Los aspectos claves del duelo, las características que tienen los duelos, las tareas que van cumpliendo, ¿no? ¿O sí? Bueno, vamos con lo que es las etapas del duelo, ¿sí? Que tenemos fase de entumecimiento o fase de shock, ¿sí? Que está muy caracterizado por la negación, por la ira, el cólico, la cólera, perdón, la no aceptación de esta pérdida. Muchas veces por ahí también nosotros nos sentimos aturdidos en esta primera fase. Es una fase muy, muy intensa, ¿sí? Que puede durar desde momentos hasta varios días, ¿sí? La persona que está en duelo, digamos, puede recaer en esta fase varias veces a lo largo de todo el proceso de duelo. La segunda es fase de anhelo y fase de búsqueda, que
que está caracterizado por ciertas inquietudes, uno que tiene físicas y de pensamientos permanentes sobre lo perdido, puede durar varios meses, puede durar hasta años. Es un periodo, digamos, de añoranza, de búsqueda, ¿sí? Luego pasaría a la fase de desorganización y desesperanza, que es cuando uno cae en la realidad, vamos a decirlo así, en la realidad de esa pérdida. La realidad de esa pérdida comienza a establecerse en esta tercera fase, ¿sí? Bien, uno por ahí en esta tercera fase suele tener, tener sentimientos de desarraigo, por ahí estar medio apático, ¿sí? Muchas veces mostramos indiferencias, ¿bien? Es una fase que también tiene algunos síntomas comunes, que es el insomnio, la sensación de que por ahí la vida ya no tiene sentido, ¿sí? Y la persona en duelo revive continuamente los recuerdos, ¿sí? Y cuando nosotros revivimos constantemente los recuerdos, nos provoca desconsuelo. Y por último tenemos fase de reorganización, ¿sí? Que sería como la última fase, que es la más dolorosa del duelo, la más dolorosa, que es donde cada uno de nosotros empezamos a reincorporarnos a la vida, ¿sí? Entonces tenemos una sensación acá de alegría, pero de tristeza a la vez, ¿sí? Bien, vamos hasta ahí, que después, también que yo creo que no se los puse en el PDF, no, hay otra clasificación de las fases del duelo, según Kubler-Ross, que él identifica en realidad 5 estadios o cinco fases de mayor a menor grado que cada uno de nosotros sufrimos ante una pérdida, que la primera es la negación, ¿sí? Que es muy parecida a la fase de entumecimiento o fase de shock de Bowley, que nosotros tenemos una reacción que es la negación, que se produce en forma muy habitual ante una pérdida, ¿sí? Bien, ni hablemos si la pérdida es una pérdida súbita, que muchas veces nosotros tenemos esa sensación de que es irreal lo que está pasando, ¿sí? Tenemos incredulidad, así se dice, incredulidad, también que muchas veces se ve acompañado de una congelación de nuestras emociones, como que estamos en shock realmente, ¿sí? Bien, y muchas veces acá nosotros decimos algunas frases como, por ejemplo, no creo que esto sea real, que sea verdad, es como que estoy viviendo una pesadilla, ¿sí? Bien, la negación también puede ser un poco más sutil, ¿sí? Y se puede presentar también en modo de disfrute, ¿bien? Retrasando también muchas veces la gravedad de esa pérdida, ¿sí? Segunda fase, la fase de ira, ¿sí? Es una fase que mayormente uno entra en contacto con estas emociones de la negación. Después viene la ira, ¿sí? El sentimiento de frustración, de impotencia. ¿Bien? Bien. Hay muchas personas que también no pueden ir elaborando el duelo. ¿Por qué? Porque están atrapados. ¿En qué? En esta reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente de este objeto, de esta persona amada y demás, y se queda en esta fase de ira. Tercera, fase de negociación,
que es cuando uno comienza a contactarse con la realidad, ¿sí? Se empieza a dar cuenta de la realidad, empieza a hacer cuenta de que no se puede revertir esa situación, ¿sí? Es la fase de negociación. Cuarta fase, fase de depresión, ¿sí? A medida que uno avanza en el proceso de duelo, se va asumiendo cada vez más la realidad de esa pérdida, y uno comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, y aparece lo que es la pena, la nostalgia, ¿sí? Muchas veces por ahí también la pérdida de interés, ¿bien? El aislamiento social, ¿sí? Es una fase que se denomina como fase de depresión, que también está bueno denominar la fase de pena o fase de tristeza, ¿sí? Y por último, la fase número 5 es la fase de aceptación, ¿sí? Que es esa fase donde se supone que llega la calma, que está asociada mucho con una compensación eh, emocional y racional, ¿sí? De que la muerte y que otras pérdidas son fenómenos de la vida humana, ¿sí? Que a todos nos puede pasar y a todos nos puede tocar. ¿Bien? Y aunque el duelo, como dije antes, es un proceso que es un proceso personal, también es un proceso social. ¿Bien? Así que también eso ténganlo en cuenta. Y por último, yo les había colocado los diferentes tipos de duelo, que esto también está bueno que ustedes lo sepan, que tenemos duelo normal, ¿sí? Que acá hablamos de estos tipos de duelo, Jessy, Julieta, Pamela, Maricel y ¿quién más me falta que anda por ahí que no veo? A Celeste, Mica, creo que nombré a todas, no quiero dejar a ninguno afuera. Son tipos de duelo que uno pasa mayormente cuando hablamos de una persona fallecida, ¿sí? En lo que es el duelo normal, uno elabora la pérdida, ¿sí? Ese proceso evoluciona, ¿sí? Naturalmente, con el tiempo uno lo acepta, pasa un duelo normal. Después tenemos duelo bloqueado, donde hay una negación rotunda de la realidad de la pérdida, ¿sí? Uno evita hacer todos estos procesos de duelo, hay un bloqueo también emocional, ¿sí? Uno no se permite llorar, uno no se permite tampoco estar feliz ni alegre, o sea, hay un bloqueo directamente emocional, y se manifiesta mucho el duelo bloqueado a través de algunas conductas, como son las percepciones alucinatorias y síntomas, ¿sí? Síntomas tanto mentales como síntomas somáticos. Por otro lado está el duelo complicado, que es cuando ya acá los síntomas y las conductas de riesgo son sostenidas en el tiempo, ¿sí? Donde pone en peligro nuestra propia salud, ¿sí? Lo que es el tema de, ¿a dónde está? Del duelo complicado o complejo, también lo pueden encontrar ahí, persistente, es que dura varios meses. Uno está en ese anhelo de búsqueda de lo que ha perdido, un dolor sumamente intenso por esa pérdida, esa separación, preocupación, ¿sí? Preocupación hasta por las circunstancias de esa persona fallecida, ¿sí? Tiene mucha dificultad para aceptar la muerte,
se siente por ahí aturdido, muy triste, con mucha ira, ¿sí? Que uno puede caer en depresión, obviamente, se siente solo, ¿sí? Y por último, tenemos lo que es duelo patológico, que es el duelo este que persiste y tiene una intensidad tan grande de los síntomas que directamente detiene toda su vida al doliente. ¿Sí? Hablamos de vida laboral, vida académica, social, ¿sí? Bien, que le puede suceder a un solo miembro de la familia o a varios miembros de la familia, el duelo patológico. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué? A ver, voy a sacar el compartir, así las puedo ver ahí a ustedes. Ahora, hay algunos tips para que ustedes por ahí tengan en cuenta cuando se encuentren con una persona que está en un momento de crisis, de pánico más que nada. Primero que nada, mayormente la mayoría de las personas que hacemos, nos asustamos, ¿sí? Porque no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tratar de mantener la calma, por decirlo de algún momento, de alguna manera. Acercarnos, obviamente, a esta persona que está en un momento de crisis y recordarle por ahí cuáles son las manifestaciones físicas que se presentan, ¿sí? No hay problema, Julieta, no hay problema. Gracias. Porque muchas veces cuando uno entra en crisis de pánico, ¿se acuerdan que yo les había dicho que uno tiene una sensación de muerte? ¿Sí? Que no le va a provocar la muerte, ¿sí? Que son partes de la crisis de pánico. Bien, después otra cosa que podemos hacer junto con este paciente o esta persona, que ya lo vamos a ver más adelante, es la respiración profunda, o sea, respirar en 4 segundos, ¿sí? Cuando inhalamos, ¿sí? Contamos hasta 4, ¿sí? Lo mismo cuando exhalamos, que ayuda mucho a regular la ansiedad, ¿sí? Calma, digamos, todo lo que son los síntomas. También buscar un lugar tranquilo, ¿sí? Donde esta persona no se sienta expuesta. Ejemplo, a ver, en una fiesta, vamos a suponer, una persona entra en una crisis de pánico, ¿sí? Por ahí invitarla a salir afuera, donde no haya tanta gente, porque encima los seres humanos somos chismosos, ¿viste? Como digo yo, entonces todos se reúnen y se juntan ahí para ver qué está pasando. Eso va a evitar, primero, la hiperventilación, ¿sí? Y segundo, la relajación. ¿Bien? ¿Sí? Por ejemplo, si nos pasa o le pasa a alguien en el trabajo, lo podemos llevar hasta la cocina, hasta el baño, que por ahí son lugares que no hay tanta gente. Entonces, cuando uno se encuentra apartado de la multitud, uno se puede sentir más aliviado. Bien, primero, ¿por qué? Porque no le tenemos que dar explicaciones a todas las otras personas que también pueden estar preocupados si a alguno de nosotros nos ve angustiado. Pero eso ¿qué hace? Nos eleva a nosotros más la ansiedad. ¿Sí? Bien. Otra cosa, mayormente que decimos, voy a decir la frase de Moria Kazan, si querés llorar, llora. ¿Sí? Bien, si tienen ese nudo
como decimos nosotros, la garganta, que es consecuencia de angustia, de la angustia que estamos experimentando en ese momento, y hay que llorar, es una manera de desahogarse, de descargar toda la tensión, ¿sí? Y qué mejor momento que el propio momento, el aquí y ahora, ¿sí? ¿Y cuánto dura un ataque de pánico? En la mayoría puede durar entre 5 y 20 minutos, ¿sí? En casos más graves hasta ahora. ¿Bien? Bien. ¿Preguntas? Si no, les voy a compartir unos videos que ustedes también lo tienen en el campus virtual. ¿Qué es un trauma? ¿Cómo se produce? Y el duelo y las etapas del mismo. Si no hay preguntas, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? Bien. Bueno, les voy a compartir entonces este primer video que es cortito, dura 2 minutos. Ahí vamos a esperar que se comparta. Ahí está. El trauma psicológico es un fenómeno que todo ser humano va a experimentar alguna vez a lo largo de su vida. Pero primero quiero aclarar a qué me refiero cuando hablo de trauma. Me refiero a experiencias dolorosas que no encajan en los diagnósticos de trastorno de estrés postraumático, concepto que explico detalladamente en otro vídeo, ni en el de trastorno por estrés agudo, que se caracteriza por una sintomatología intensa que puede durar entre 3 días hasta un máximo de un mes. Aclarados estos conceptos, cuando hablo de trauma me refiero a cualquier hecho que ha tenido un efecto de anclaje al pasado que es negativo y duradero o produce en la persona reacciones disfuncionales en algún aspecto de su vida, que son continuas y están relacionadas con acontecimientos pasados. Y pueden provocar distintas patologías, que pueden llegar a ser limitantes o dolorosas para la persona, como fobia social, agorafobia, respuestas de evitación, bloqueos emocionales en relaciones interpersonales, etc., que se convierten en problemas en sí mismos, pero cuyo origen puede ser un trauma mal resuelto. El trauma, por tanto, consiste en la continua influencia de hechos o experiencias del pasado que distorsionan en el presente el procesamiento sano de la realidad, el sentimiento de valoración personal, la autoconfianza, la capacidad de tomar decisiones y puede ser el origen de diversas psicopatologías. Normalmente, y a diferencia del trastorno por estrés postraumático y del trastorno por estrés agudo, las personas suelen hacer frente a los traumas y los resuelven satisfactoriamente con sus propios recursos. En otras ocasiones, los traumas se resuelven por sí solos con el paso del tiempo. Pero en alguna ocasión, debido a la intensidad del acontecimiento traumático, su duración en el tiempo, o a la falta de recursos psicológicos de afrontamiento de la persona, el trauma se desarrolla y se convierte en patológico, produciendo una sintomatología que puede llegar a ser psicológicamente incapacitante o dolorosa y que puede interferir en el desempeño normal de las actividades diarias de la persona que lo sufre. Un trauma psicológico se puede definir como el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, que es inevitable y que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten sobrepasadas por las emociones provocadas en una situación crítica, los recuerdos de la situación no pueden transformarse ni archivarse como experiencias sanas o datos neutros, y quedan grabados en el cerebro produciendo síntomas de ansiedad o malestar que se alargan en el tiempo y la persona no puede ni parar ni controlar,
produciendo una herida emocional que se denomina trauma. La intensidad emocional producida en la situación crítica produce un miedo fóbico al recuerdo de la situación, que impide la asimilación sana del acontecimiento traumático. Los recuerdos traumáticos se organizan fragmentándose en el cerebro y quedan como percepciones visuales, somáticas, olores, sonidos o conductas aparentemente inconexas y que se apartan del procesamiento consciente, pero que provocan una fuerte alteración emocional cuando algo activa el recuerdo del fragmento asociado al acontecimiento traumático. Un trauma psicológico se produce cuando la persona se enfrenta a una situación de amenaza y de tensión psicológica o vital de la que no puede escapar y para la que sus recursos psicológicos de afrontamiento habituales no son eficaces. Es decir, no puede enfrentarse a ella de manera eficaz, ni puede huir, ni puede procesarla, ni asimilarla de forma sana y adaptativa. Un aspecto importante es que los efectos psicológicos del trauma producen cambios en la respuesta biológica del organismo, produciendo alteraciones en los mecanismos hormonales y en los procesos de memoria. Durante la experiencia traumática hay una desregulación bioquímica que provoca una alteración importante en el proceso de memorización y recuerdo del acontecimiento. Explicado de forma muy simple, durante la situación crítica, la amígdala, que es una estructura subcortical del cerebro que está situada en la parte interna del lóbulo temporal medial y que forma parte del sistema límbico, permanece activada mientras interpretamos la situación como de gran peligro. Esto, que es una respuesta normal y adaptativa del cerebro, se convierte en patológica cuando la amígdala, debido a una hiperestimulación, permanece activa incluso cuando ya ha terminado la situación crítica. Esta hiperactivación inhibe la actividad del hipocampo, que es una estructura que, entre otras cosas, está implicada en el procesamiento de las experiencias y en la memorización de la secuencia temporal de las mismas. Al anular el hipocampo y sin la intervención de éste, las vivencias no pueden ser convertidas por nuestro cerebro en experiencias que tienen un final y son memorizadas sin una ubicación exacta en la línea temporal de nuestra vida. De esta manera, el hecho traumático interrumpe la línea histórica normal de la vida de la víctima, produciendo profundas alteraciones a nivel biológico, emocional, cognitivo y relacional. Estas vivencias, que no han sido estructuradas y archivadas de forma sana, permanecen activas y siguen influenciando nuestra realidad de forma permanente. Esto quiere decir que se tiende a recordar este acontecimiento traumático y sus consecuencias emocionales como si estuviera sucediendo constantemente. Entre otros síntomas, la víctima de una situación crítica puede sufrir una reexperimentación frecuente del hecho traumático, como flashback, pesadillas, etc. Presenta respuestas de evitación de los estímulos o situaciones asociados al trauma. Puede presentar durante mucho tiempo síntomas de bloqueo psíquico y emocional, como sentimiento de desapego, anedonia, amnesia total o parcial del hecho traumático, etc. Asimismo, puede presentar síntomas de hiperactivación, como hipervigilancia, dificultades para dormir, sobresaltos mientras que se está durmiendo o en ocasiones normales de la vida cotidiana, irritabilidad, etc. Como ejemplo de esto, pensemos en una situación normal de la vida actual, como ir al trabajo. Si en algún momento hemos sufrido una situación crítica en nuestro entorno laboral, por ejemplo, acoso laboral, una violación, una situación de descrédito injusto o cualquier otra, puede que, en la actualidad, cada vez que acudimos a nuestro trabajo, pensemos de forma racional que ya no existe la situación crítica y que no hay ningún peligro real en nuestro momento presente. Pero algo dentro de nosotros está permanentemente alerta ante algo que pueda ocurrir y que implique de nuevo riesgo o dolor psicológico. O simplemente puede pasar que algún estímulo del ambiente, como un sonido, un olor, un color, nos provoque una respuesta de ansiedad o de alerta que genere un gran malestar o una fuerte alteración emocional.
El problema del trauma es que el procesamiento inconsciente asociado a la experiencia traumática está siempre activo e influenciando o interfiriendo en nuestra experiencia de vida actual. Estos síntomas muchas veces son de aparición tardía, hasta años después de ocurrido el hecho traumático. Y si el paciente acude a un tratamiento, si el profesional no es un especialista cualificado, corre el riesgo de ser diagnosticado erróneamente de depresión o de padecer trastornos psicóticos, entre otros. Existen muchos tipos de traumas y cada uno de ellos puede presentar una intensidad diferente. Hay algunos que no interfieren demasiado ni en nuestra calidad de vida ni en nuestra actividad cotidiana, pero hay otros que por su intensidad nos limitan y pueden hacer que no seamos capaces de realizar ciertos trabajos. También puede que nos dificulten el relacionarnos con determinadas personas o simplemente impiden que tengamos una vida personal satisfactoria. El trauma no es solamente un hecho individual. El trauma afecta a todo el entorno de la víctima, la familia, los compañeros de trabajo, la escuela, etc. Y es más, no solo quien sufre el hecho traumático sufre los síntomas. También las personas más allegadas sufren las consecuencias del trauma, por lo que se denominan víctimas secundarias, que sufren lo que se llama traumatización vicaria, un fenómeno que se podría explicar como un trauma por contagio. Por lo tanto, el abordaje psicoterapéutico del trauma exige tener en cuenta todo el entorno de la víctima. En casos más graves, se puede generar un trastorno por estrés postraumático, cuyas consecuencias pueden alargarse durante muchos años y a veces tienen tratamientos de pronóstico reservado. Mi recomendación a aquellas personas que padezcan un trauma psicológico que les resulte limitante en su vida es que se pongan en manos de un especialista que les ayude a superar y eliminar el trauma y sus secuelas psicológicas y sociales. Bien, eso eran los videos de trauma que usted también lo tiene en el campus virtual para que lo escuchen las veces que sea necesario. Y el otro que le voy a compartir es con respecto a el duelo y a sus etapas, que ahí se los comparto también. Hola, buenos días. En este nuevo vídeo os vamos a hablar sobre el duelo y sus etapas. El duelo es un proceso de adaptación emocional a una pérdida significativa en la vida de una persona. Lo asociamos generalmente a la pérdida de un ser querido, pero no solo eso es una pérdida. La pérdida de un empleo, de una relación de pareja. Hay otras situaciones en la vida que suponen que la persona tenga que adaptarse a ese cambio y hacer un proceso a nivel emocional, cognitivo y conductual para poder salir de ahí, cerrar esa etapa y continuar con su vida. El duelo no es patológico por sí mismo, es decir, es un proceso natural y es necesario para que la persona vaya pasando por esas emociones que es necesario atravesar para poder continuar con su vida. Sin embargo, sí que es verdad que a veces se produce un duelo complicado o duelo patológico que ahora después comentaremos. Vamos a explicar un poco cuáles son las etapas del duelo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las mayores especialistas en el duelo y la muerte, estudió durante muchísimos años todos los procesos de duelo. Ella trabajaba con enfermos terminales y bueno, pues observaba cómo se producía esa gestión de la pérdida por parte de los familiares. En principio, el primer paso o la primera etapa del duelo es la negación. Ahí se produce como un shock, la persona es incapaz de aceptar esa pérdida. Vamos a centrarnos en el tema del duelo relacionado con los seres queridos, con los fallecimientos. Al principio, en la etapa de negación, no podemos asumir esa pérdida, por lo tanto, hay una desconexión con la realidad, dijéramos, la persona no puede asumir eso. Esto tiene una función y es dar un poco de tiempo, porque es tan abrumadora y tan fuerte la intensidad de la emoción por la pérdida que no estamos preparados para soportarla. Esos días o ese periodo de negación nos da un tiempo para prepararnos para aceptar lo que ha sucedido. Después viene una etapa caracterizada por el enfado o la ira. Aquí ya empezamos a ser conscientes de lo que ha pasado y estamos muy enfadados.
Y pensamientos recurrentes que nos pueden venir es cómo ha podido pasar esto, cómo me ha pasado esto a mí, esto es injusto, sensaciones de desesperación, de injusticia, de no ser capaz de asumirlo. Es una etapa de emociones muy intensas y muy fuertes que invaden mucho a la persona. Luego hay una etapa de negociación. En esta etapa de negociación, pues bueno, de alguna manera seguimos resistiéndonos un poco a la pérdida, a la idea de la pérdida, y es como si quisiéramos negociar, como si nos aferráramos a la posibilidad de que esto pudiera revocarse, esta pérdida. Estamos ahí como lidiando con acepto que esto es real y es para siempre o me sigo resistiendo. Esta etapa también puede ser un poco confusa para la persona. A esta etapa le sigue la etapa del duelo propiamente dicho, del dolor emocional. Aquí es una etapa muy caracterizada por sentimientos muy profundos y muy dolorosos de tristeza, de depresión, episodios depresivos. La persona abandona y se desconecta completamente de sus actividades. No puede ir a trabajar, no puede atender su casa, no atiende a sus seres queridos porque está invadida por el dolor. Esta etapa, aunque hemos hablado de episodios depresivos y puede haber rasgos depresivos, no estamos hablando de que todo el mundo se meta en una depresión cuando pasa por aquí. Hay personas que son capaces de salir de esta etapa y continuar adelante con su duelo y hay otras que no. Vamos a ver luego, cuando hablemos de los duelos complicados, qué es lo que sucede aquí. La última etapa es la aceptación. Aquí la persona ya tiene que aceptar que lo que ha pasado no tiene vuelta atrás, es inevitable y que ha de continuar con su vida. En esta etapa hay que tener en cuenta que no significa que olvidemos al ser querido o que no sintamos ya dolor por su pérdida, pero hay una reincorporación progresiva a las actividades de la vida diaria y vuelven a haber pues, pequeños momentos de alegría o la persona es capaz un poco de ir saliendo de ese dolor emocional tan intenso. Entonces, en esta etapa se cerraría el duelo. El proceso o el tiempo que suele durar un duelo, esto es algo que las personas se preguntan a menudo, ¿no? ¿Cuánto dura un duelo? Pues depende mucho. Hay personas que está establecido que entre 12 semanas y 6 meses, ¿no? Es la duración normal, podríamos decir, pero eso es algo muy particular de cada persona. Hay personas que a lo mejor necesitan un año para superar esa pérdida y hay otras pues, que en 4 meses ya pueden empezar o en 3. Pero sí que es cierto que a partir de los 6 meses, si la persona sobre todo sigue inmersa en la etapa de dolor emocional, es conveniente buscar ayuda, porque ahí sí que puede haber un enquistamiento, puede haber un duelo patológico, en el cual la persona no consigue salir de ese dolor emocional y no puede pasar a la siguiente fase. Por lo tanto, sobre todo porque a uno a veces le cuesta darse cuenta, pero los familiares, las amistades, cuando vemos que ya pasan 6 meses, 8 meses y la persona continúa sin poder adaptarse a su vida, sin reincorporarse al trabajo o con episodios muy frecuentes de llanto recurrente, la persona perdida está muy presente siempre en todas sus conversaciones, pues tal vez podemos consultar con un profesional. Vamos a ver ahora qué factores pueden influir en la elaboración del duelo, en que una persona atraviese por ese duelo de una manera o de otra y que se pueda complicar o no. Un factor muy importante es el tipo de vínculo que le unía con el ser querido. No es lo mismo la pérdida de una amistad, por ejemplo, que de un hijo. Entonces, la cercanía con la persona perdida es un factor determinante de la intensidad y del dolor que va a acompañar a ese proceso de duelo. Otro factor es si ha habido o no preparación, ¿no? El preduelo que se llama. Esto sucede cuando se trata de una enfermedad larga, terminal, de la cual ya sabemos cuál va a ser el final. Esto nos va dando un tiempo para prepararnos y probablemente luego el duelo sea menor o menos intenso. ¿Por qué? Porque parte de ese duelo ya lo hemos hecho antes del fallecimiento. Ya vamos psicológicamente preparándonos, consciente o inconscientemente, para esa pérdida. Otro factor muy importante es el apoyo social. Es decir, el entorno que tiene la persona doliente en el que encuentra refugio, en el que encuentra apoyo, para que no se quede sola, etc. Este es otro factor muy importante. Por último, hay 2 factores también que influyen en cómo una persona perciba la pérdida. Es la religión, las creencias religiosas que tiene la persona. Para las personas que creen en el más allá, en la reencarnación o en este tipo de creencias religiosas, pues sienten ahí un apoyo moral, una esperanza de que la pérdida no sea del todo definitiva o de que pueda haber un reencuentro en el más allá, y normalmente estas percepciones pues ayudan, ¿no?, a mitigar un poco el dolor. Y luego factores culturales y sociales en torno a las creencias sobre la muerte, a los rituales de duelo, etc. Eso ya depende de cada cultura. Hay culturas en las que la muerte no tiene el tinte dramático, por ejemplo, que tiene en la cultura occidental.
Vamos a hablar por último de los 3 tipos de complicaciones que se pueden dar en la elaboración del duelo. El primero sería el duelo bloqueado. En el duelo bloqueado la persona no pasa apenas de la etapa de la negación. No se permite experimentar el dolor, no se permite ir avanzando en esas etapas del duelo. Hay un bloqueo emocional completo. Luego hay un segundo tipo que es el duelo complicado. En el duelo complicado entran aquí a factores de riesgo, es decir, la persona empieza a tener unas conductas de riesgo para mitigar el dolor de la pérdida, como podría ser abuso de drogas, de alcohol, etc. Esto complica la evolución del duelo, no se permite hacer bien porque es algo que puede ayudar puntualmente, pero lo que va a hacer es complicar ese proceso. Y por último, el duelo patológico, que ya hemos mencionado antes, que hace referencia a cuando más allá de los 6 meses la persona no puede todavía continuar con su vida, no puede llevar una adaptación, aunque haya dolor aún y haya tristeza, pero que no se puede hacer cargo de sus responsabilidades, de que se integre de nuevo poco a poco en la vida social, etc. Estos son los 3 tipos de duelo más comunes y a las que las personas que estamos cerca de personas que han perdido a un ser querido debemos estar atentos para poder prestarles ayuda y llevarlos a un psicólogo o a un psiquiatra si consideramos que es necesario para que les ayude a salir de ese estancamiento. Como vemos, el proceso de duelo es un proceso natural, forma parte de la vida y las personas estamos preparadas, tenemos recursos propios para afrontar los duelos, salvo situaciones en las que, por diferentes factores, se pueda complicar y ahí es cuando tenemos que buscar la ayuda de un profesional. Esperamos que os haya sido de utilidad esta información. Muchas gracias. Bien. Bueno, día jueves, ¿sí? Vamos a comenzar con características de las intervenciones de primera respuesta, ¿sí? Como dice ahí, hablamos de las emergencias y las catástrofes que han sido parte de la historia del ser humano, que afecta tanto lo que es la salud física como la salud mental. Y vamos a hablar un poquito de la psicología de las emergencias, que es la que estudia el comportamiento humano antes, durante y después de estos eventos inesperados, ¿sí? Vamos a ver un poco también el tema de, para que ustedes diferencien los tipos de sucesos, lo que es una urgencia, lo que es una emergencia, lo que es un desastre y lo que es una catástrofe. Vamos a hablar también de los diferentes tipos de intervenciones, porque hay 2 tipos de intervenciones. Tenemos las intervenciones de primer orden y las intervenciones de segundo orden, que no se las voy a explicar ahora, porque si no, no tendría sentido la clase próxima. Entonces vamos a describir bien lo que es las intervenciones de primera respuesta con respecto a primeros auxilios psicológicos, cuál es el objetivo de esas intervenciones. Vamos a hablar también de los diferentes tipos de víctimas, ¿sí? Los niveles de víctimas implicadas en algún suceso traumático, que ahí tenemos víctimas primarias, víctimas secundarias, víctimas de tercer nivel, víctimas de cuarto nivel, víctimas de quinto nivel y las víctimas de sexto nivel, ¿sí? Entonces, próxima clase ya nos vamos entrando un poquito en lo que son los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Para ya a donde estoy acá, la sexta clase, ya directamente entrar en qué son los primeros auxilios psicológicos realmente, cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos, qué hacer y qué no hacer dentro de esas intervenciones de primera respuesta que van a brindar el día de mañana, si Dios quiere, cada uno de ustedes. ¿Sí? Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere por ahí expresar algo antes que nos retiremos?
Jessica. Con respecto a lo que va a ser el evaluativo, vamos a tener todas las clases y luego vamos a hacer, porque veo que es un montón igual. No es tanto. La última clase van a exponer algo ustedes. Ya les voy a explicar, Ceci, pero es muy simple, ¿sí? Yo les voy a dar un par de casos. También ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. A lo mejor alguna situación que les pasó a ustedes, obviamente por ahí cambiada o inventada, ¿no? Y ustedes van a tener que explicar a sus compañeros cómo proceder en los primeros auxilios ante esa situación, los diferentes tipos de víctimas que se encuentran en esa situación, si está pasando por alguna etapa de duelo o no, qué tipo de trauma está pasando. Ya van a ir viendo, es súper fácil, no es tanto, parece mucho, hay mucha información, y yo por las dudas les sigo poniendo más información en el campus virtual, pero para que la tengan nomás, Jessy, no te asustes. Pero después yo les voy a dar bien los temas y vamos a hacer vamos a desglosar un caso acá entre todos, así ustedes saben más o menos cómo va a ser la evaluación final, ¿sí? Pero no es nada teórico, que ustedes tengan que explicarme teóricamente qué es un trauma, qué es un duelo, sino que me puedan explicar a sus compañeros y a mí la situación que eligieron, si esa persona que ustedes le están haciendo la intervención en primeros auxilios psicológicos les parece que está pasando por algún tipo de trauma, qué tipo de víctima es. No, es simple, Jessy. En la parte teórica es mucho, sí, sé que es mucho. Por eso también estamos charlando con nuestro director de extender, si Dios quiere, para el año que viene, la especialización a 3 meses, porque yo ya le dije que para mí 8 clases es muy poco. Maricel. Hola, buenas tardes. Con el tema de duelo quería decir que, bueno, una persona sana, creo que también el tema de los duelos se va viendo con el tema de las edades, porque mientras la persona más grande, el duelo es más difícil, como se dice, salir del duelo. Yo tengo una persona cercana que es una persona mayor, que bueno, que en este momento está medicada por el tema de eso, de los duelos, porque lo que le pasa a ella tiene muchos duelos por el tema de personas fallecidas cercanas a ella, por tema de edades, como que ella todavía no lo supera y creo que no lo va a poder superar, entonces lo que a ella le manifiesta y viene es el olvido. Ella se olvida de su vida cotidiana, acercándose a ciertas fechas. Se olvida que está cocinando, se olvida que puso el agua, llenar el balde con agua, se olvida de ciertas cosas que va haciendo en ciertas fechas del año, por decirlo. Claro, por ahí, Maricel, perdón. Lo que pasa con las personas adultas mayores es que, a ver, ella también se está acercando a esa etapa. Entonces ella también es consciente de que en algún momento le va a suceder. No es que sea más difícil superarlo, creo yo, al duelo, perdón, cuando sos una persona adulta mayor, sino que lo contrario, en realidad, tenés todas las herramientas porque tenés resiliencia de todo lo que has vivido en la vida. Creo que va más allá de eso por el tema de, como vos dijiste, la edad, de que ella seguramente es consciente que también se está acercando a su momento y por eso mismo le cuesta superar el tema del duelo. Y más con lo que vos me estás contando también, Mari, con respecto a de que tiene esta demencia senil, debe ser propiamente de la edad, no sé si tiene algún tipo de patología que también se va olvidando a veces, la memoria a corto plazo no está al 100, como decimos nosotros, entonces por ahí le cuesta
le cuesta un poco más. Eso es lo que yo veo desde mi punto de vista, ¿no? Por ahí cuando uno es chico, uno supera los duelos porque todavía no es 100% consciente de lo que pasa. ¿Sí? Ya cuando uno ya es consciente de realmente lo que pasa, nos cuesta todo un poquitito más. Ni hablemos cuando, como hablaba la clase pasada, cuando nos fallece alguien inesperadamente, es mucho más difícil el tema de los duelos. No sé, Maricel, si querías decir algo, o Jessy, que también me quedó ahí con la manito levantada. No, quería decir eso es lo que estamos pasando, digamos, en familia por esa persona. Y bueno, justo pasó esto de los duelos y se me vino así presente, bueno, porque había ido al médico y el médico nos comentó a la familia de que su problema era ese, no es que tenía demencia, sino por estos traumas o duelos que ella está viviendo, se olvida de las cosas que hace cotidianamente. Y justo, bueno, en el video decía eso de lo que Sí, como que no puede ser la vida cotidiana. sí, claro, entonces está pasando por un duelo, no sé de cuánto tiempo hablamos, pero puede ser un duelo complicado o un duelo patológico que directamente le afecta a su vida diaria, a su quehacer cotidiano, y en este caso también le está afectando el tema de su memoria, ¿sí? La parte, digamos, emocional, cognitiva y psicológica. Eh, a ver, la idea es que ustedes estén, ¿sí? Porque uno cuando pasa por una pérdida, mayormente uno trata de aislarse, dice, uy, otra vez me vienen a preguntar cómo estoy, viste que cuando uno pasa por esa etapa, al otro le jode, pero al mismo tiempo nos hace falta de alguien, somos seres sociales, ¿sí? Y necesitamos que alguien nos escuche realmente, que nos comprenda, realmente, no que viva lo que estamos viviendo, porque es imposible, como dije la otra vez, cada uno lo vive a su manera. Pero el tema, Mari, de por ahí que ustedes la puedan acompañar, no importa el tiempo que les lleve, ¿sí? Pero que ella sienta de que hay alguien que está ahí, que la escucha, que la comprende y sentirse querida más que nada. Bien, bueno, chicuelas, me retiro, tengo que ir a la próxima clase que tengo. Nos vemos, si Dios quiere, de nuevo el día jueves y empezamos con el PDF que ustedes tienen, que se llama Características de las intervenciones en primera respuesta, que habla de urgencias, emergencias, desastre, catástrofe, del tema de las víctimas y demás, ¿sí? Que tengan un hermoso día y si Dios quiere, bueno, nos vemos el día jueves y les agradezco a cada una de ustedes por haber compartido este rato. Un beso enorme.